Vamos a ir al capítulo 10 de la carta a los Hebreos, donde habíamos quedado al final. Pues vamos a delinear algunos conceptos que están ahí implícitos. Y hoy pues vamos a entrar a estudiar el capítulo 11, es la idea, ¿no? Vamos a leer desde el versículo 28, del 10-28 en adelante, para repasar y empalmar, ¿no? Dice: el que menospreciare la ley de Moshe por el testimonio de 2 o 3 testigos muere sin ninguna misericordia. Hay que explicar algo, a ver, las cosas tampoco eran así como que 2 o 3 coincidimos y ya lo matan. Eso a veces la gente se basa para mostrar como que la Torá era una cuestión implacable y era ramplan. La Escritura siempre dijo que toda investigación o todo asunto quedaba en pie por 2 o 3 testigos. De tal manera que con 2 o 3 testigos se inicia la investigación, y si la investigación concluye que la persona sí efectivamente había violado un mandamiento que ameritase la ejecución, era entonces muerte. No había forma de evitarlo, era la sentencia. Pero pareciera que si leían 2 o 3 y listo, muerte y ya, y no hay nada que hacer. Bueno, una investigación, lo que hay que explicar, ¿no? Entonces dice: ¿cuánto más piensa que será más digno de mayor castigo el que hollare al Hijo de Dios y tuviere por inapropiada y no apta? Acuérdense que hemos hablado del concepto de tajor como apto, y tamé es lo no apto, ¿de acuerdo? Entonces traducen como inmunda. No es que alguien se venga a atrever a decir, no, que mira que la sangre de Cristo es inmunda. Nadie va a decir eso así literalmente. Pero cuando tú analizas la construcción de ciertas teologías, de ciertos postulados o de judaísmo rabínico, efectivamente entonces vas a considerar que no puedes ser considerado parte del pueblo si crees en Yehoshua como Mashiach. Cuando alguien te dice que si tú crees en Yehoshua no puedes ser parte del judaísmo, ahí se está cumpliendo esto, porque en teoría debería ser que la sangre de Yehoshua es la que te ha regenerado, y en virtud de él es que nosotros entramos a ser parte del pueblo. Pero el judaísmo viene a jactarse y a decir: no, es que no entras si eres de ese. Imagínense ustedes. Entonces, si supusiésemos que el judaísmo representa al pueblo de Dios, como es la mayoría de la concepción cristiana que hay, entonces los judíos, el pueblo de Dios, sí, pero ese pueblo de Dios te dice que no entras allí si vas con la sangre de Mashiach. Eso es lo que está diciendo aquí. Entonces, ¿cuánto mayor castigo piensa que va a recibir el que considere no apta o no habilitante la sangre de Mashiach? Eso es condenable. O sea que ese sería prácticamente el mayor delito de la Torá. Total. Contra la Torá. Sí, claro. El testimonio del sacrificio de Yeshua como entrada. Es correcto. Negar que o decir que es un impedimento en ser parte del pueblo si crees en él, eso es grave. Eso es más grave que cualquier otra transgresión, y por eso explicaba el Shabbat pasado que esa era lo que muchos han preguntado a veces, que cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Esa es la blasfemia. ¿Ya? ¿Ok? Entonces dice: y tuviere por no apta o por inhabilitante la sangre del testimonio en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. ¿Sí ves? Claro, esa es la blasfemia contra el Ruach HaKodesh. Entonces veo muchos hermanos de todas las denominaciones modernas hebraicas o hebraizadas abrazando de una manera, creo que sin filtro, sin censura, al Estado de Israel, ¿verdad? Y le ponen banderas y lo aclaman y apoyan a una acción militar del ejército. Digo, oye, pero no te estás dando cuenta que eso tiene un veneno. Es que si tú le afirmas un apoyo a un Estado democrático, una república democrática como es el Estado de Israel, ese Estado te prohibirá predicar a Mashiach allá. ¿No te parece eso como contradictorio, no? Estás apoyando un Estado que si tú vas allá a predicar te deportan, pero sí permite manifestaciones homosexuales en la playa a público abierto. ¿No te parece que hay algo extraño ahí como para que tú estés dándole ese apoyo? Entonces el que de repente no apoye al Estado de Israel o el ejército que acabe Palestina, entonces es un antisemita. No, eso no tiene nada que ver. Yo puedo estar en desacuerdo y decir: no, mire, el Estado de Israel está cometiendo atropellos
y comete imprudencias y todo, y eso no me hace antisemita para nada. Entonces hay gente que se proclama, no, yo soy sionista. Bueno, ¿y eso qué? Ni siquiera saben qué es sionismo. Yo le pregunté a alguien, no, yo soy sionista. Sí, pero ¿qué tipo de sionista es usted? Porque hay como 6 tipos. Pero no sabe qué, no, nada más repiten, ¿no? Sionista. No sabe qué es eso. Y resulta que dentro del sionismo hay corrientes diametralmente opuestas, y por eso es que en Israel hay derecha e izquierda también. Y son sionistas. Y se oponen entre ellos. Entonces la gente a veces no sabe, cree que todo es una misma cosa, ¿verdad? Tengo una pregunta. Dígame. En cuanto a la blasfemia contra el Espíritu Santo. Bueno, aquí sería contra el sacrificio, negar el sacrificio de Claro. Jesús Mesías como entrada. Como habilitante. Como habilitante, exacto. Sí. Pero Jesús dijo algo que me llama la atención, y es que toda blasfemia contra el Hijo del Hombre Claro. Será perdonada en este mundo. En este mundo, pero Ojo, contra el Ruach en este HaKodesh. mundo, claro. Pero cuando venga el Ruach HaKodesh, es que por eso es importante el lenguaje. Hemos hablado ya anteriormente que hay 3 estadios en la psicología del mundo judío, ¿no? Está el Olam Hazeh, ¿verdad? Que es este mundo. Este mundo se refería a todo el mundo según el pacto de los antiguos. Después de Olam Hazeh se derivaba un segundo concepto, que era con la venida de la consolación de Israel. El concepto de la consolación de Israel se llamaba la era mesiánica. La era mesiánica. Y después venía Haolam Haba. Haolam Haba. ¿Ok? Entonces, la era mesiánica, entiéndase la consolación de Israel. Ya te doy la palabra. La consolación de Israel. Entonces, por eso es que dice, claro, toda blasfemia en este mundo antes de que venga el Ruach HaKodesh. Entonces, en pocas palabras está diciendo, bueno, aprovechen y blasfemen contra mí lo que quieran, que todavía no he muerto. Una vez que yo muera, y en virtud del sacrificio yo resucite y venga el don de Ruach HaKodesh, el que me niega ir de ahí en adelante está frito. Dime. ¿Cuál es la traducción literal de Haolam Hazeh? Este mundo, o sea, este tiempo oculto, o sea, o este escondite con respecto a la eternidad. Haolam Hazeh, este escondido. Este escondido es lo que dirían literalmente. Este escondido y el escondido venidero, o el escondido viniente, que es lo que no se ve. Entonces en el intermedio se desarrolla esta era interesante, que el nombre técnico en hebreo es Yemot HaMashiach. Yemot en hebreo, Yemot HaMashiach. ¿Ok? Y eso es lo que estamos viendo ahora. Entonces, es el plural femenino, es el plural femenino de Yom. De día. Sí, porque el plural es Yamim. Pero cuando se usa el plural irregular Yemot, está aplicándose una era, no a los días literales, sino a la era. Entonces Yemot HaMashiach es el título ortodoxo de esta concepción. Entonces, ¿qué es Yemot HaMashiach? ¿Cómo? Era hasta la segunda venida. Es correcto, esta era va a durar así hasta que ya venga Olam Haba, ¿okay? La eternidad, el mundo venidero, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Él está diciendo, toda la blasfemia en este mundo va a ser perdonada. Cuando inicie la era mesiánica, cuando venga el derramamiento de Ruach HaKodesh, ninguna blasfemia va a ser perdonada, ni en este mundo, ni en el venidero. ¿Sí ves? ¿Por qué lo menciona? Claro, porque ahora mismo, en este periodo en el que estamos, toda negación del sacrificio de Yehoshua ya no tiene cabida de ignorancia. Claro, es la reconciliación. Claro, estamos en el ministerio de reconciliación. Entonces, una cosa, aunque me han preguntado también y vale la pena aclararlo, entonces de pronto alguien que es ateo ahora mismo, entonces ya no va a ser salvo. No es que no vaya a ser, no es que no pueda ser salvo. Lo que pasa es que tiene la condena ardiendo en la cabeza. ¿Me explico? Entonces, Sí, puede ser que un ateo haya venido de nacimiento, haya sido criado como ateo, una familia agnóstica, de cualquier otra cosa, y niegue que Yehoshua haya venido. Hombre, predícale. Si tú le predicas y no se mantiene y muere sin reconocer el sacrificio, ¿está listo? No hay nada que hacer.
de modo tal que no es desacertado, o dicho de otra manera, es ajustado al tecnicismo que estamos en la época, uno, del derramamiento del Ruach. Ruach HaKodesh. Eso implica que estamos en una era mesiánica, Claro, literalmente. claro. En la época en que el Mesías derramó su La era del Ruach. del Ruach, ¿cierto? Que es el poder mismo, es el don Claro. manifiesto para que uno entienda que por el sacrificio somos recuperados y restaurados. Y que solamente es ahora sí está más, y vale la pena decirlo, es que ahora si no es a través del Mashiach, no eres pueblo. Es que si antes era el planteamiento en el Olam Hazé, antes de esta era mesiánica, era si no te conviertes al judaísmo, no eres parte del Si no era pueblo. un prosélito, no era parte Claro, del pueblo. si no te convertías al judaísmo, no eras parte del pueblo, y eso es verdad, ¿cierto? O sea que la única puerta era el judaísmo en esa época. O sea que el famoso, el libro, el pueblo del libro que era para el judaísmo, pero En hoy ese en momento. día el pueblo del libro somos todos los que Claro, tenemos el Ruach. y no estamos sustituyendo al pueblo de Israel, no, porque aquí bajo la era mesiánica entran todos, entran judíos o gentiles, pero reconociendo o bañados o habilitados por la sangre de Mashiach. Acuérdense la comparación que habíamos hecho con todos los utensilios que se hubiesen fabricado para poder servir en el tabernáculo o entrar o estar en el tabernáculo, tenía que ser rociado con sangre, ¿sí o no? Y eso, la sangre era la que lo habilitaba para servir. Hoy nosotros somos los instrumentos. Si alguien quiere estar dentro o servir en el tabernáculo, tiene que ser rociado con la sangre de Mashiach. En todo el sentido metafórico, claro, el sentido metafórico que eso implica. ¿Qué implica ser rociado con la sangre de Mashiach? Oye, ser rociado con Ruach HaKodesh, con frutos de labios que confiesen su nombre. Porque es que nadie puede decir, no, que yo alabo a Dios, tengo el Ruach HaKodesh, pero no creo que Jesús sea el Mesías. Es inconcebible. O sea que, dicho, puedo decirlo para todos, con todo respeto para las otras comunidades, que aquellas comunidades donde yo he ido y se han celebrado y tienen siempre una añoranza al Estado de Israel, todo Israel y todo Israel, estamos exaltando o emulando a un pueblo que blasfema Claro, de Mashiach. está- Es un contrasentido, Claro, un contrasentido. añorar a un pueblo que Un Estado. a un Hablemos del Estado, no del hablemos, pueblo. ok, El pueblo el Estado tiene- a nivel laico, a nivel Es de gobierno. correcto. Ese Estado no reconoce la obra redentora Es de Mashiach, correcto, ni el correcto. sacrificio, ni Claro, la entonces, sangre, ¿qué haces ni ahí? la cobertura. Entonces, llamarlo a celo, llamarle la atención, no irles a tapar y a festejar todas las cosas. Predicarle. y Predicarle. a predicar. Y si Y a por predicar. mayor razón niegan que uno vaya a predicar, Peor, Peor. se están autocondenando. Escudo de fuego. eso es la mayor blasfemia. Entonces el mayor blasfemador es Israel. Claro, ahora mismo sí, hay que decirlo. Es uno de los estados donde más se le opone resistencia a la predicación del Evangelio. Hermano, en este contexto, ¿qué significa el tener por inhabilitada? Ajá, por eso, considerar inhabilitable o inhabilitador a la sangre Mashiach es eso, que si lo confiesas no entras. Sí, exacto, pero en este contexto me refiero. Por eso, Que podía- es lo mismo, es lo mismo. Es que estamos hablando, acuérdate del contexto de la carta de los hebreos, estamos hablando del contexto del templo, estamos hablando de la problemática. Es decir, que el seguir ofreciendo sacrificio en ese momento es posible. Claro, era negar la sangre, porque es que, exacto, es que es todo, ¿no? Estamos hablando del concepto del templo y lo uno va llevando al otro. Pues estamos hablando en sentido general de pertenencia, listo, pero es que tú para ser parte en ese momento histórico, hacer parte del pueblo, tenías que ser un prosélito. Y dentro de ser prosélito, para ser un nativo, tenías que llegar a hacer un sacrificio en el templo. ¿Ya? Entonces, digamos el caso de Cornelio, en Hechos 10. Cornelio era un prosélito, que era un temeroso de Dios. Temeroso de Dios era sinónimo de prosélito, sobre todo los que ya estaban en la última etapa de ingreso. Entonces, suponte tú, Cornelio, con toda su casa llena, escuchan la predicación de Pedro, ¿verdad? Viene Ruach HaKodesh, los visita, hay testimonio. Entonces tú te imaginas luego a Cornelio yendo a ofrecer un sacrificio al templo. No tiene sentido. ¿Para qué? Si ya se le ha revelado que vino el nuevo sumo sacerdote, alguien mayor que el templo, el perfecto sacrificio, ¿qué voy a hacer allá? Ofrecer sacrificio en ese lugar. Ya, a lo sumo voy a ir como los apóstoles fueron,
En ese momento, antes de que se acabara, terminaron de cumplir yendo allí a predicar, porque iban a predicar. ¿A dónde llevó el asunto? Que los pusieron presos y dijeron, les advertimos que no prediquen en este nombre. Ah, fíjate tú, ¿ah? En este nombre. Claro, en Esa ese es la clave. nombre. El nombre de Yehoshua HaMashiach. Le dijeron prácticamente, como vuelvan a ver al templo aquí a predicar, aquí no entran y van presos. Esa misma historia es la que hay hoy. Las mismas autoridades, la misma sociedad. Igual. Lo que pasa es que eso no te lo suelen presentar. Ya, allá van los tours de mesiánicos, de raíces hebreas todos los años en Israel, dan su tour, sí, pero tú no te puedes salir a la carretera y del camino, ¿verdad? No, que déjame aquí que voy a predicar, uy, te deportan enseguida. O hay un centro comercial como se hace acá. A repartir a repartir volantes. un megáfono, te persiguen. De hecho, internamente vi videos que es mesiánicos allá, judíos, mesiánicos, o sea, creyentes en Yehoshua HaMashiach. Sí. Hay que decirlo, porque es que no me gusta decir Sí, mesiánicos, los mesiánicos son todos. Sí. Ellos. Cualquiera, se llaman cualquiera. Claro. Oiga, ¿cómo los atacan? Sí, Una oposición, ya tú ves como cuando el catolicismo y el protestantismo. con la Inquisición. Con la Inquisición. Es Igual. caso. O sea que no hay ninguna diferencia entre un pueblo sirio, musulmán, un estado musulmán y la oposición que se le hace en Israel. Igual. O sea que los musulmanes no predican en Jerusalén. No, No. es que allá está, en el Estado de Israel tiene prohibido el proselitismo religioso. Ya cada quien profesa su religión y ya. El que lo haga lo hace bajo la amenaza de ser deportado. ¿Me explico? Y no tienen que ver con nada. No, yo soy nieta de un sobreviviente del holocausto. No, usted se va. ¿Cierto? Usted se va de aquí. Está violando la ley. Pero si te permiten paris homosexuales allá LGTBI. Entonces, doble moral, ¿cierto? Bien. Siga.